de la Universidad de Biobío. La doctora María Isabel López se tituló como arquitecto de la Universidad de Chile, obtuvo su máster en planificación urbana, mención diseño ambiental en Oxford Brookes University en Reino Unido y su doctorado en desarrollo urbano en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Ha liderado y participado en diversas investigaciones en temas de patrimonio urbano, como decir, Animal Conicet y otros, centrándose en particular en el tema del patrimonio industrial. El año 2015 obtiene el Premio Municipal de Ciencias Sociales de la Municipalidad de Concepción por su trayectoria en ese año. Fue coordinadora entre los años 2002 y 2015 de la red REUSE para la reutilización y la puesta en valor del patrimonio minero. La red obtuvo el patrocinio del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED. Desde el año 2016 es consejera regional de Cultura para la región del Biobío. Hoy día presenta la ponencia Más allá del Company Town, el impacto de la actividad minera fuera del espacio controlado por la industria, el caso de la población Isidora Goyenechea, el Lota Bajo, Chile. ¿Está bien la luce? ¿O un poco más luminoso? Un poquito más. Ya. Va a venir la... ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y como se ve bien ahí en el título, voy a hablar de la ponencia titulada Más allá del Company Town, el impacto de la actividad minera fuera del espacio controlado por la industria, el caso de la población Isidora Goyenechea en Lota Bajo, Chile. Esta es una investigación en curso, digamos, no está terminada todavía, y la estamos desarrollando junto a dos alumnas tesistas del quinto año de la carrera de arquitectura, que son Darlene Quintral y Francisca de su patrón, quienes han hecho el trabajo en terreno. Esa foto que ustedes ven ahí no es Isidora Goyenechea y no es fuera de la industria, pero la puse ahí por una razón. Si ustedes ven, es más bien justamente una ciudad dentro del espacio creativo de la industria que se llama Bustielo. Bustielo es un poblado minero, o fue un poblado minero ubicado en el norte de España, en Asturias, y que hoy día, como parece, queda claro en el letrero, se ha convertido en un destino turístico importante del norte de España. Sigue habitado por una población bastante envejecida, pero vive quizá en gran medida a partir de la visita de los turistas que van a conocer el lugar. Yo diría lo que fue el ícono de la ciudad para el obrero soñado. Voy a explicar eso un poco más. Construida a fines del siglo XIX, entre 1890 y 1925, y propiedad de la Sociedad Obrera Española. Ahí ven fotos a mano izquierda de lo que era Bustielo en los años 60 y a mano derecha lo que es Bustielo hoy. Si ustedes ven, en realidad no ha cambiado demasiado, se mantiene bastante bien este modelo de ciudad que sigue bastante el modelo de la ciudad jardín, dentro de una urbanística patronal, ¿cierto? Son viviendas pareadas, rodeadas por un huerto. Pero ¿qué es lo interesante de Bustielo? ¿Por qué traigo a colación Bustielo? Bueno, lo interesante es que esta empresa tenía miles de trabajadores, una tremenda empresa, lo que llamaríamos hoy un holding de empresa, una transnacional. Sin embargo, a pesar de estos miles de trabajadores, Bustielo solo tiene 40 casas. Entonces la pregunta evidente es, ¿dónde vivía el resto de los trabajadores? ¿Por qué solo 40 casas? Y esa es la pregunta interesante. Pero vamos a irnos un poco a la región del Biobío y vamos a dejar un poco en suspenso. Nos vamos a la región del Biobío, como ya habló mi colega Pablo. Nuestra región es una región muy industrial, o postindustrial diríamos hoy día. O sea, tuvo una época de auge y hoy día añoramos quizás esa época de auge, pero fuimos en un momento una ciudad que tuvo mucho impulso a la industria. Ahí aparece lo que hemos registrado hasta el momento en Anillo, nuestro proyecto, de todas las distintas industrias que en la región han generado vivienda, han generado conjuntos de vivienda. Si ven a mano izquierda, la industria acerera, agrícola, azucarera, ballenera, etc., muchas industrias han ido generando ciudad. Y en la columna más a la derecha ven el número de conjuntos habitacionales que esas industrias han generado, un total de 44 conjuntos. Sin embargo, lo interesante de todos estos conjuntos es que no son todos iguales, y eso es justamente el tema a abordar hoy día, ¿cierto? Empieza esta tensión entre los espacios dentro del espacio privativo de la industria, la ciudad modelo, la ciudad del obrero soñado, y este espacio fuera de la complejidad, ¿cierto? Y
generalmente el espacio más estudiado es el espacio que está dentro, es el espacio privativo de la industria que de alguna manera mantiene las características y quiere este espacio de férreo control paternalista, ¿cierto? Donde la empresa daba mucho, ¿cierto? Daba muchos beneficios, pero a cambio de la obediencia total, ¿cierto? O sea, y eso es lo que vamos a ver, o sea, el que se salía de lo que la industria decía que había que hacer, se iba para afuera. Entonces, esa tensión, ese nuevo equilibrio que se establece en esa ciudad fuera de la campus es un poco lo que les interesa, ¿cierto? Aquí tenemos el caso de estos tres tipos de industria en las que se da esas dos tipologías, ¿cierto? El dentro del espacio privativo de la industria y el fuera. La industria azucarera, la industria carbonífera y la papelera. Ahí tenemos el caso de Facela, que es el que mostraba mi colega Pablo recién, ¿cierto? Población Facela es esta población cerrada en que existen guardias y en todos los espacios privativos de la industria, ¿cierto? Guardias, ¿cierto? No puede entrar cualquiera, solo entra el obrero y se controla el horario de llegada, el horario de salida, ¿cierto? Lo que pasa dentro está absolutamente controlado por la empresa. Pero Facela no es solo lo que está dentro de ese espacio, también habían trabajadores de Facela fuera de ese espacio. Y tenían una opinión de la industria distinta, y eso es algo que estamos todavía en el proceso de investigación, distinta probablemente a los que vivían dentro de la industria. Entonces existen estos dos tipos de obreros, estos dos tipos de habitantes. Esa población de Siderio Guzmán, otra población vinculada a la azucarera en este caso, en que esta es una población fuera del espacio privativo de la industria. Porque la CRA tenía su espacio privativo en otra parte, y lo interesante es que esta población fuera, de alguna manera igual gira en torno a la industria, a pesar de que están fuera en la ciudad pública, en un espacio entre comillas de mayor libertad, igual giran en relación a el espacio, la ciudad modelo, ¿cierto? Que es diferente. Bueno, pero lo que nos convoca hoy es Lota y Coronel, o sea, la empresa carbonífera, la población que se dio la milicia. Y un poco para dar algún contexto, como ustedes ven en la columna a la izquierda, aparecen en rojo los espacios que hoy día conservan la mayor cantidad de vestigios de lo que es este patrimonio minero, este legado minero. Si alguien conoce la región, bueno, arriba está Coronel, abajo está Lota, y en Coronel están esos dos puntos que son Maule y Puchoco, donde se concentran estos poblados mineros, y en Lota, que es quizá como el paradigma de lo que fue la industria carbonífera en Chile, ¿cierto? El mayor impulsor, el motor de la industria carbonífera en nuestro país, ¿cierto? Y hoy con los mayores niveles de pobreza a nivel nacional. Bueno, si ustedes ven, al medio aparece la ciudad modelo. Lota, la ciudad Lota Alto, porque Lota tiene dos partes, Lota Alto y Lota Bajo, donde Lota Alto es la ciudad de la empresa, la ciudad cerrada, ¿cierto? Uno llamaría hoy día una comunidad cerrada, con accesos controlados. Y donde se conservan todavía, a pesar del deterioro bastante de sus patrimonio tangible, ¿cierto? Arriba se ve, por ejemplo, lo que era el invernadero del Parque Lota, los pabellones, los típicos pabellones obreros. Sin embargo, eso no es todo el mundo minero, sino que aparecen también estos otros lugares. Ustedes ven esa línea curva ahí, es la que separa Lota Alto de Lota Bajo, y aparecen, ¿cierto?, como de alguna manera desbordando, casi como podría ser el referente entre las ciudades medievales, con sus tremendas murallas, y de repente como empiezan a aparecer estos otros poblados, justo en las afueras de las ciudades, aparecen estos poblados, ¿cierto? Entonces está el dentro de la ciudad modelo, y está luego la ciudad pública de Lota Bajo, donde aparecen estos dos poblaciones que son Banen y Isidora Goyenechea. Hoy día nos vamos a detener en Isidora Goyenechea. Bueno, entonces, ¿cuáles serían como las preguntas que nos interesan a nosotros explorar? En primer lugar, ¿cierto?, ¿cuáles son los orígenes y las características? ¿Cómo surgen estas poblaciones obreras? ¿Cuál es el alcance del urbanismo patronal en estos barrios obreros, ¿cierto? O sea, ¿en qué medida se transforman en un nuevo tipo? Porque ya el control no es tanto, y sin embargo, ¿hasta qué punto sí lo es todavía, ¿cierto? Entonces, esa cosa, esta nueva tensión que se establece es interesante. En segundo lugar, ¿cuál es la relación de estos espacios con la ciudad obrera? ¿Y de qué medida el estudio de estos barrios aporta para entender el rol de la ciudad obrera? ¿En qué medida esta ciudad puertas afuera resignifica la ciudad moderna? Lo voy a explicar un poquito más. Y en tercer lugar, ¿cuáles son sus valores hoy? Y eso es lo interesante también, o sea, nos permite preguntarnos qué es patrimonial, o en base a qué definimos lo que es patrimonio, porque estas ciudades evidentemente están muchísimo más alteradas
que las ciudades que se mantuvieron hasta mucho más tiempo controladas con un férreo control empresarial. Entonces, ¿cuáles son esos valores patrimoniales hoy de estos espacios? ¿De acuerdo? Con respecto al segundo punto, por ejemplo, tengo algunas citas sobre un autor, García, que habla sobre Gustielo y dice: la sociedad obrera española construyó Gustielo como pueblo emblema de una política empresarial en la que los recursos culturales tradicionales deberían reutilizarse para conseguir unos objetivos empresariales determinados. O sea, acá no se trató solamente de resolver una mano de obra cercana al lugar de trabajo. Eso es parte del tema. Pero si estamos hablando de que en Gustielo se construyen 40 casas solamente y el resto se dejan a vivir en cualquier parte, o digamos, que resuelva su vivienda solo, lo que se trata acá es de construir un lugar que en el fondo es un emblema de la industria, o sea, es la carta de presentación de la industria, ¿cierto? Nosotros somos tan buenos que mira la manera en que tenemos a nuestros trabajadores. De alguna manera hay un producto de marketing tremendamente potente, de marketing empresarial. Y en segundo lugar, también de control, porque la vida en el pueblo era un premio a la buena conducta, ¿de acuerdo? Se trataba de un pueblo minero compuesto en el sentido de obreros modelo. Entonces la empresa siempre tenía la posibilidad de que alguien se porta bien, llevarlo a este pueblo, alguien se porta mal, sacarlo de este pueblo, ¿cierto? O quitar privilegios. Entonces, en ese sentido, el estudio de estos dos tipos nos permite entender mejor, en el fondo, las relaciones empresa-trabajador. Bien, con respecto al origen en particular de la población isidora Goyenechea, es interesante acá, este es un diario de la empresa. Casi todas las empresas tenían un diario, que de alguna manera son noticias, pero también son otra forma de establecer las políticas de la empresa entre la sociedad, ¿de acuerdo? La opinión de Lota, en Lota Abajo, acá en los extractos, ellos opinan, ¿cierto?, de Lota Abajo. Como centro minero industrial es uno de los más importantes del país, sus necesidades vitales han sido justamente postergadas. La Caja de la Habitación Popular, ¿cierto?, y la Fundación de Viviendas de Emergencia han desarrollado un plan de edificación y merece reconocimiento y aplauso, pero este ha sido insuficiente. Hacemos un llamado a las autoridades para que fijen su preocupación en la ciudad de Lota Abajo. Evidentemente, ellos entienden que hace falta, hay un déficit habitacional, a la empresa no le conviene porque necesita esa mano de obra, busca el apoyo de alguna manera del Estado para que le colabore en este tema de la vivienda. Pero además surge un segundo tema, en particular con Isidora Goyenechea, que es un accidente, como lo hubo en muchas ocasiones, ¿cierto? Todo el mundo sabe, los accidentes eran frecuentes en las minas, pero hay un accidente en particular bastante trágico, mueren muchos trabajadores, y esto, junto con el déficit habitacional que ya existía, es como lo que gatilla, en el fondo, una acción del Estado más allá de lo que hasta ese momento hacía. Normalmente, cuando un trabajador moría, la familia perdía simplemente su privilegio y tenía que irse en un plazo que la empresa amorosamente le daba de 6 meses para retirarse, pero se tenía que ir. Normalmente se tenían que ir. Ahora sucede esta tragedia y la empresa va más allá y en el fondo dona terrenos y de alguna manera aporta recursos, y en colaboración con el Estado se construye esta población isidora Goyenechea con 132 casas. Aparece ahí la primera dama, que es la que lideraba la Fundación de Viviendas de Emergencia, y se construye, ¿cierto?, esta población. Ahí ustedes ven la imagen de la población y esta es la planta de la población original. Y también lo interesante es cómo se construye de alguna manera esta ciudad, que se construye, si bien en la zona pública, de todas maneras con esta imagen de ciudad modelo. Si ustedes la ven, se parece bastante a Gustielo, un poco más hacinado, un poco más apretado, pero está la imagen de la ciudad jardín, ¿cierto? Ahí, si ustedes ven, cada una de esas unidades no es una vivienda para trabajadores, evidentemente, sino que son 4 viviendas para trabajadores. Entonces, ya se abandona la idea del pabellón, pero se busca esta idea de como la gran casa, la casa que tiene, la casa aislada, el sueño de la casa aislada con huerto, con jardín, el modelo de la ciudad jardín. Se busca de todas maneras aquí, de alguna manera, replicar. ¿Y qué más? También la empresa aporta el equipamiento, ¿cierto? Y en todas estas acciones vemos que fuera de la ciudad privativa de la industria, sigue de alguna manera el control, sigue el control social finalmente a través de estos aportes. Por una parte, la empresa otorga equipamiento con aportes de la empresa, pero están las visitadoras sociales. O sea, las visitadoras sociales no solo estaban en el espacio privativo de la industria, sino que también aquí llegan las visitadoras sociales. Y eso es interesante porque es un lugar
público, y sin embargo la visitadora, los que han estudiado el tema del patrimonio industrial saben lo importante que era la visitadora, se metía en todo, y se la entrevistaba, o sea, si habían hecho las camas, si habían limpiado, si habían hecho la once, si los niños habían ido al colegio. Incluso acá estaba la visitadora social. Y la mantención también de este modelo ciudad-jardín, asegurando, y esa es la beneficencia, el pintado, pero por otra parte prohibiendo que se hiciesen ampliaciones, o sea, controlando de todas maneras este espacio más allá de su espacio privativo. Bueno, esa es la planta original, esa es la planta hoy. Y como ustedes ven, empieza ahí a ser interesante toda esta dinámica de cambio, y ahí nos empezamos a preguntar sobre los temas de, cuando uno habla de patrimonio, lo importante que es la integridad, y sin embargo acá está la alteración que tiene que ver con la autonomía también. Entonces hay que un poco repensar, cuando hablamos de patrimonio, tenemos que preservar, pero preservar ¿de qué manera? Preservar con una esfera normativa que impida la ampliación, o tratar de guiar esa normal evolución que tienen los territorios. Si ustedes ven, se han construido concretamente los espacios que están entre las unidades, y empieza a verse ya una idea más bien de pabellón. Esas son de las 132 viviendas que se construyeron, 31 en las cuales se reconoce de alguna manera la morfología original. Apenas un 24% de ellas, digamos, se reconoce todavía la morfología original del conjunto. Esa era la planta original, donde ustedes ven las 4 viviendas. Una vivienda que tenía 8 camas, 3 de ellas en litera, 70 metros cuadrados de terreno y 60 metros cuadrados construidos, o sea, bastante más de lo que muchas viviendas sociales tuvieron bastantes años después. O sea, es una buena vivienda. Ese es el segundo nivel de la vivienda. Esas eran las elevaciones de la vivienda, todo esto en madera. Y lo que aún se reconoce de este lugar, que la verdad es que cuesta encontrarlo, algunas viviendas. Si ustedes ven ahí, la vivienda de la izquierda todavía más o menos mantiene, la de la derecha está absolutamente modificada. Otra que también se mantiene más o menos en cuanto a su morfología, aunque el segundo nivel también absolutamente modificado, modificaciones en la materialidad en la primera vivienda de la derecha. Aquí también algunas en que todavía se reconoce esta saliente, también hay modificaciones en el segundo piso, se incorpora el garaje. También eso nos habla de cómo en esa época, claro, no se pensó en el automóvil. Hoy día cómo se incorpora el automóvil, es todo un drama en las poblaciones, ¿cierto? Y también porque hoy día la gente accede al automóvil, pero no tiene dónde dejarlo. Entonces todo un drama. ¿Cómo incorporamos eso? ¿Cómo incorporamos esas variables de cambio en lugares en los que el valor patrimonial es importante, ¿cierto? Donde prácticamente todo vestigio se ha perdido en gran medida en la población. O sea, si uno va a esa población hoy día, cuesta identificar que esto era población Isidora o industrial. ¿Otra? ¿Otra? Sí. Bueno, en general el cambio urbano ha significado lamentablemente una pérdida de la coherencia inicial del conjunto. Esta es la foto, la imagen, ¿cierto?, que teníamos ideal, que tenía la empresa en el año 52. Esta es la imagen hoy, muy deteriorada. Bueno, todo tiene que ver, ¿cierto?, con la pobreza, con los cambios de uso desregulados, con una falta de guía, a lo mejor, de que sin desatender las nuevas necesidades, buscar de alguna manera una armonía en la solución. Conclusiones tentativas todavía. Esta es la señora Carmen, a la que nos estuvimos entrevistando. Bueno, estas poblaciones surgen como una manera de asegurar disponibilidad de mano de obra que no alcanzaba a habitar en la ciudad obrera, y en ese sentido constituyen ejemplos pioneros de colaboración Estado-empresa para la solución del problema de la vivienda. En estos conjuntos obreros puertas afuera, la empresa mantenía un control, aunque posibilitó mayores grados de autonomía que la ciudad obrera propiamente tal. Y hay un debilitamiento de su valor arquitectónico y urbano, pero un indudable valor histórico y social. Muchas gracias. Si hay preguntas, hay que
Sí, Melissa. Pero yo he ido a Lota, pero hace 1000 años. No me acuerdo mucho en realidad qué población había conocido, pero quería, por ejemplo, consultarte, ¿por qué las casitas se ven así como están en la piedra de la colina, esa parte que sí puede ser? Sí, se me olvidó totalmente mencionar eso. Es muy importante. Sí, porque están en una pendiente. Lota, en realidad, a pesar de que uno piensa que Lota Alto es solamente el cerro y Lota Bajo es más plano, esa zona también tiene pendientes y tanto como Banel, que está al frente, como por Ciencia de Goyenechea, trataron de resolver una forma de ponerse en la pendiente. Entonces, en realidad, esa es una manera bastante adecuada de ponerse en la pendiente porque van siguiendo la cota. Y en realidad hay una trampa en un nivel, la otra está mucho más arriba y la otra mucho más arriba. Entonces, es una manera de adaptarse a la topografía. Y otra consulta, acá en Villa del Mar estaba la refinería de azúcar, bueno, acá aparte, ¿cierto? Tú hablaste también de la ciudad de Guzmán. Sí, es de la CRAP, exactamente. ¿Y eso estaba dentro o fuera? Fuera. Sin embargo, es un caso súper distinto al que yo mostré ahora en Isidora Goyenechea, porque, y eso es algo que hay que estudiar en realidad, porque el Desidero Guzmán, a pesar de que está afuera, bueno, nosotros hicimos un taller recientemente con ellos, todos nosotros, y ellos mantienen muy bien la tipología, o sea, la tipología, a pesar de lo que ha pasado, todo el tiempo que ha pasado, a pesar de que están fuera, a pesar de que son propietarios, la tipología se mantiene. ¿Y sabes por qué se mantiene? Se mantiene porque ellos crearon una asociación en la cual ellos se autorregulan y no se permiten hacer cambios, no se permiten hacer cambios que alteren el espacio público, perdón, ellos tienen cambios hacia atrás, hacia sus patios, su espacio privado, pero hacia el espacio público no tienen cambios y tampoco tienen segundos pisos. Pero hay otra razón también, y tiene que ver con el tamaño del predio, y yo creo que es para nosotros los arquitectos y los urbanistas es un tema súper importante, porque esta vivienda, si bien tú la ves muy bien inicialmente, el tamaño del predio era muy pequeño, y no permitía en ese sentido, no daba espacio para ampliaciones. En cambio, el Desidero Guzmán era un predio muy generoso y todo lo que ellos se podían construir hasta una casa atrás, digamos, sin que eso alterara el espacio público. Bueno, me consta, yo vivo en una casa, viví en casa de mi papá, de la refinería, y son 600 metros cuadrados. Entonces, pero no se reguló, o sea, hay gente que ahora le ha hecho segundo piso, entonces bueno, hay en Villa está dentro y fuera de la cárcel, están las dos versiones. Claro. Yo creo que cada caso es de alguna manera algo a estudiar, que hay que ir viendo bien las variables que han incidido en una u otra forma de cambio, digamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. De Valdivia, no me acuerdo. Yo me gusta Valdivia porque me gusta mucho, y justo esta vez que fuiste algo, nunca había hecho este recorrido de General Lago, partiendo desde el Torreón, de caminar hasta llegar a la Caleta. Justo este año me toca hacer un trabajo con una amiga que está haciendo un estudio sobre las escuelas, y no sabía, y no sé cuál es la escuela industrial. ¿Existe todavía, no? No, después del terremoto se cambió de lugar y hoy día lo ocupa el campus Miraflores de la Universidad Austral. Eso es, originalmente estaba ahí. Ahora el Liceo Industrial está en el centro. ¿Y esa escuela era parte de la sociedad constructora después de establecimientos educacionales que se hizo en esos años? Mira, fue creada en el 34, yo diría que no. Yo diría que no porque no corresponde al año. El año 37 fue la construcción. Claro, eso del 34. Entonces yo creo que fue una construcción absolutamente pública, ¿sí? Estatal. Pero no sabría decir que si era la sociedad constructora, me da el gusto de que no. Pablo dice que en el 37 empezaron a construir. Claro, no, sí, por eso. Gracias. Vale. Sí. A propósito de la primera ponencia, una forma de habitar en cada gobernadora y el tema que trataba muy fuerte de las fábricas, del colectivismo, hay investigaciones que establecen que en Chile, por el hecho de no haberse realizado reforma agraria al comienzo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, Chile no pudo, digamos, avanzar en todo un modelo desarrollista que había, que sí se pudo desarrollar en Asia y en muchos otros países más. ¿Qué rol le atribuyen usted también a las políticas públicas, a las formas de asociatividad que hubieron en Chile en los años 40, 60 y las formas de asociatividad que vemos hoy día, donde realmente no solo están separadas y segregadas las cosas, sino que lo que es lo público
es una cosa que está completamente en el campo técnico. Mira, en eso también, que dices tú que puede tener cierto asidero, hay que incluir otro proceso anterior, que la industrialización no nace con la creación de la COFRO ni con el siglo XX, la industrialización es anterior, en un proceso de liberalismo, digamos, clásico, que se da en regiones específicas del país, en el norte, en Valparaíso, esta zona, ¿cierto? Y en el sur también, en Concepción y en Valdivia. Punta Arenas podríamos agregarla, tal vez con algún tipo de industria específica. Y yo diría que en ese momento hay evidentemente un proceso de industrialización que es acotado, ¿sí? Que con el siglo XX se refuerza, pero hay una especie de mitología aquí, que la historiografía básicamente que leemos cotidianamente, ¿cierto? Siempre dice que la industrialización parte en los 40, los 30, los 40. Y eso haría entonces que los espacios habitados por trabajadores, por obreros, ¿cierto? Se disocien mucho de lo agrario, de la ruralidad. Yo lo que veo, particularmente en el caso de Valdivia, y me atrevería a decir que en Concepción también, es que se comparten muchos espacios industriales y rurales, por eso hablo como de espacios semi-urbanos y semi-rurales. Eso siempre está presente. Cuando analizas casos, como dice María Isabel, casos específicos, caso a caso te vas dando cuenta cómo hay una relación bien directa entre lo rural y lo urbano en muchos casos. Entonces, eso podría ser una línea para empezar a investigar y desmitificar algunos elementos que hay en esa discusión. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a agradecer a las exposiciones de esta mesa. Tengo acá los certificados. Voy a pegar esto. Y todo esto lo voy a acá tengo a Robinson. ¿Sí? Acá Pablo Fuentes. Acá está Miguel Pérez. Yo soy Tiene doble. Mañana también. Muchas gracias. Albacita, te invitamos a un café 10 minutos para no alargar tanto, ¿cierto?, la jornada, y nos reunimos acá para la última mesa del día.